Hola, bienvenidos a todos. Vamos a hacer la parte que queda de cinemática, que todavía no la habíamos terminado. Estamos a jueves, día 8 de octubre, y estamos en clase de teoría con el grupo 1. Y quedaba esto, la segunda parte de cinemática. Son 4 definiciones relativamente sencillas, pero que hay que tenerlas claras y hay que entenderlas muy bien, y luego las utilizaremos, pues las vamos a utilizar también en la parte de la dinámica. Recordamos un poco lo último que habíamos hecho. Habíamos hecho la descripción euleriana y lagrangiana y habíamos hecho las definiciones de una línea de corriente, la velocidad y la traza. Esto era pues prácticamente lo último que habíamos hecho en la primera parte de cinemática. En la segunda parte vemos algunas definiciones importantes, como por ejemplo la primera, circulación, que es posible que ya la conozcáis porque es la misma definición que tenemos en teoría de campos, en campos electrostáticos, por ejemplo. También calculamos la circulación del campo. Pues aquí es lo mismo, es la circulación, solo que la circulación del campo de velocidades. Si tenemos un contorno cerrado, ¿vale? Entonces esta circulación, que no es más que el producto escalar de la velocidad por el diferencial de línea, y es un escalar, evidentemente, y normalmente en mecánica de fluidos lo calculamos para un flujo cerrado. Se puede demostrar, que no lo vamos a hacer, pero aquí en la referencia donde hay una demostración, la referencia 4, que me parece como que era Bachelor, pero no estoy seguro, luego lo miramos. Se puede demostrar que si este contorno es una línea material, es decir, este contorno es puntos del contorno, son puntos de trayectorias de una serie de partículas, y sigue, por lo tanto, el fluido, entonces se puede demostrar que la circulación sobre ese contorno es siempre la misma. No lo vamos a demostrar, ¿eh? No, tampoco es difícil, pero no vale la pena. La segunda definición muy importante que vamos a utilizar muchísimo en dinámica es el concepto de flujo. El concepto de flujo, que no tiene por qué ser flujo volumétrico, flujo de velocidad, sino que podemos tener flujo o transporte de cualquier magnitud, cualquier escalar o cualquier vector. El concepto este es parecido a lo de circulación, solo que en lugar de multiplicar por el diferencial de línea, multiplicamos por el diferencial de superficie. Recordáis que un vector superficie es normal a la superficie y tiene como módulo pues, el valor de la superficie. Entonces, si tenemos un diferencial de superficie, tenemos el vector normal, diferencial de ese, y haciendo el producto escalar, tenemos un escalar que es la cantidad de agua o de la cantidad de flujo, de la cantidad de fluido que está pasando a través de ese diferencial de superficie. Y si esta cantidad lo multiplicamos una cierta magnitud f, pues tenemos la cantidad de transporte que estamos haciendo de esa magnitud f. ¿Cuánta f estamos transportando a través de la superficie? Si f es un escalar, fijaros entonces que f por v es el vector flujo de f, y si f es un vector, tenemos que entonces f por v es un tensor. De manera que cuando hacemos aquí, ponemos un tensor y multiplicamos escalarmente por un vector, estamos reduciendo en un orden y por tanto lo que obtenemos es un vector. Por tanto, el flujo de un tensor es un vector. El flujo de un escalar es un escalar. ¿Vale? Por ejemplo, si la f es 1, entonces tenemos que lo que estamos transportando no es nada y solamente tenemos el vector flujo volumétrico y lo que calculamos entonces es el flujo volumétrico o simplemente caudal. Si la F es la densidad, lo que estamos transportando es masa. Entonces, el ρ por V es el vector flujo másico y lo que estamos calculando aquí es la M punto, que es el flujo másico. ¿Vale? Es la cantidad de masa que está pasando a través de la superficie. Otra definición, también importante, muy importante, con la que vamos a trabajar también bastante, es la vorticidad. La vorticidad es muy sencillo, simplemente es el rotacional de la velocidad. Solamente es eso. Que es la misma definición que tenemos para campos, ¿vale? En el campo electrostático, por ejemplo, sabéis y os recordáis que el rotacional del campo electrostático es 0, porque es un campo conservativo. La velocidad no tiene por qué. La velocidad podemos tener rotacional 0, que ya veremos un tema en el que haremos un tema en el que estudiamos los flujos que se llaman irrotacionales, o bien en general, no, podemos tener una cierta vorticidad. Y esto déjame que os explique esto en componentes. Esto no sé si lo expliqué, lo de la notación de Einstein. Vamos a la Jamboard, que os lo explico allí, porque esto es interesante. Que estamos diciendo esto, estamos diciendo omega k es igual a menos epsilon i jk, derivada parcial de la velocidad i respecto de x
J, perdón. Respecto de XJ. Esta expresión que parece un poco complicada, no es tan complicada, es bastante sencilla, solamente es una cuestión de práctica. Aquí estamos utilizando la notación del índice repetido de Einstein, que no estoy seguro si os lo expliqué ya o no, pero es muy sencillo, os lo explico ahora. Simplemente Einstein dijo, esto es convenio de Einstein para índices repetidos. Se utiliza mucho en mecánica de fluidos esto. Einstein no hacía mecánica de fluidos, pero hacía teoría, hacía la relatividad, y en la relatividad general se utilizan muchos tensores de segundo, tercero, cuarto orden. Entonces tenía que hacer muchos sumatorios y entonces hizo este convenio. Él dijo, mira, cuando yo tengo un tensor, por ejemplo, un tensor A y J, y lo que estoy haciendo es, ponemos, cuando tú veas un A sub I, en general este A sub I, en realidad lo que estamos diciendo es que estamos haciendo el sumatorio desde I es igual a 1 hasta N de A sub I. ¿Vale? Siempre que veamos un índice súper repetido, estamos sumando sobre ese índice. Por lo tanto, este menos epsilon i jk derivada parcial de la u sub i respecto de xj, bueno, lo había llamado v a la velocidad, vamos a mantener la notación, derivada parcial de la v sub i respecto de j, en realidad es un sumatorio doble. Sumatorio doble desde i es igual a 1, en este caso hasta 3, y desde j es igual a 1, en este caso hasta 3, de esta epsilon i jk cambiada de signo, esta derivada parcial de la vi respecto de la xj. ¿Vale? Estamos sumando, la j está repetida porque está aquí, y por lo tanto sumamos para j. Y la i está repetida porque está aquí, y por tanto sumamos para la i. Y el epsilon ijk es de lo que se llama el tensor de tercer orden completamente antisimétrico. Epsilon ijk es un tensor completamente antisimétrico. ¿Y qué quiere decir este tensor? Son tres subíndices, por tanto no es una matriz, es más bien es una hipermatriz, es como si fuera 3 por 3 por 3, que sería un cubo, de alguna manera. ¿Vale? Y lo que está diciendo este tensor, su definición es la epsilon ijk es 0 si hay algún subíndice repetido. Si hay algún subíndice repetido. Es decir, por ejemplo, epsilon de 1, 1, 2 es lo mismo que epsilon de 1, 2, 2, y es lo mismo que epsilon de 3, 3, 1, y lo mismo que epsilon de 3, 3, 2, y bueno, vosotros ya podréis, 3, 1, 3, 1 también, todos estos son los mismos y son 0. ¿Vale? Es 1 si IJK es transposición, ¿se dice? No, permutación, se dice permutación. ¿Recordáis esto, lo que es una permutación? Es permutación directa de 1, 2, 3. Por ejemplo, epsilon de 1, 2, 3 es lo mismo que epsilon de 3, 1, 2 y es lo mismo que epsilon de 3, 1, 2 y es lo mismo que epsilon de 2, 3, 1 y esto es 1. Y es menos 1 si la i j k es permutación inversa. Permutación, madre mía, qué letra. Madre mía, madre mía. Es permutación inversa de lo mismo. De 1, 2, 3. Por ejemplo, epsilon. Permutación inversa, ¿qué quiere decir? Quiere decir 1, 3, 2. Y es lo mismo que epsilon de 3, 1, 2. Y es lo mismo que epsilon. No, es lo mismo que epsilon de. Esto estoy haciendo mal. Epsilon de 2, 1, 3. Y es lo mismo que epsilon de 3, 2, 1. Esto es menos 1. Vale, esto es la notación matemática para poner la vorticidad con la notación de Einstein con signos repetidos. ¿Vale? Y luego tenemos ahí el signo menos. En realidad,
se calcula, a la hora de la práctica, en la práctica se calcula, pues como lo hemos calculado siempre, la vorticidad. Es decir, a la hora de la práctica, esto lo calculamos, recordamos que hacíamos que la vorticidad lo calculamos como, es una regla mnemotécnica, ¿vale? Lo calculábamos como sí, se me ha ido. ¿Cómo se llamaba cuando hacíamos una matriz y calculábamos? Y aquí teníamos derivada respecto de x, derivada respecto de y, derivada respecto de z. ¿Qué me lo recuerda esto? U sub x, u sub y, u sub z. El determinante. Calcular el determinante de esta pseudomatriz o de esta matriz rara, ¿vale? De manera que entonces aquí teníamos que la componente y es el determinante de esta submatriz aquí, la componente j es el determinante de esta submatriz aquí, y la componente k es este determinante de la matriz aquí, cambiando signos y toda la historia, como recordáis, cuando se calcula el determinante de una matriz. Pero al final esto da lo mismo, es lo mismo que esto. Es exactamente lo mismo, se puede demostrar, se puede ver, se hace el cálculo y se ve que da lo mismo. Vale. Se puede hacer de las dos maneras. Claro, la forma más sencilla de hacerlo es esta, pero por otro lado la forma más sencilla de escribirlo en un papel es esta. La forma más elegante, de alguna manera. ¿Vale? Bueno, esto en cuanto a la vorticidad. Cálculo importante, el de la vorticidad, y haremos algún ejemplo. Volvemos a las transparencias y vamos a ver algunos resultados interesantes sobre la vorticidad, algunas cosas que hay que saber sobre la vorticidad. Una, por definición de la vorticidad, su divergencia es cero. La divergencia de un rotacional, esto ya es matemática, se puede demostrar matemáticamente, que no lo vamos a hacer, que la divergencia de un rotacional siempre es cero. Por lo tanto, la vorticidad siempre tiene divergencia cero. Segunda, que el flujo de vorticidad a través de una superficie cerrada es siempre cero. Esto está relacionado con esto, ¿vale? Si la divergencia es cero, entonces el flujo es cero. Bueno, esto es por el teorema de... Bueno, lo tenéis aquí, el teorema de Stokes, ¿vale? Que el teorema de Stokes pues, dice... no, es otra cosa, el teorema de la divergencia, ¿vale? El teorema de la divergencia que dice que cuando hacemos esta integral sobre esta superficie es lo mismo que hacer la divergencia de la rotacional, perdón, de la vorticidad a través del volumen que encierra esta superficie. Y como la divergencia es cero, pues esto es cero. ¿Vale? Luego, el teorema de Stokes nos relaciona el flujo de vorticidad con la circulación a través de la línea que encierra una cierta superficie que ya no es cerrada, ¿vale? La superficie abierta, y por lo tanto tenemos un contorno de la superficie, pues podemos relacionar el flujo de vorticidad a través de esa superficie con la circulación de la velocidad. Esto, si queréis, volvemos a la pizarra. Y esto lo que me está diciendo es, si yo tengo un campo de velocidades, este sería un campo de velocidades, este campo de velocidades tiene asociado un campo de vorticidad. Yo calculo, vamos a hacer aquí, este es el campo de velocidad, y yo calculo un campo de vorticidad calculando el rotacional de este campo de velocidad. ¿Vale? Entonces tengo asociado aquí pues una vorticidad que será, pues no sé, lo que sea, ¿no? Este es el campo de vorticidad. Vale, pues lo que me está diciendo esto, si yo cojo una cierta superficie, S, y quiero calcular el flujo de vorticidad a través de esta superficie, en realidad no es un flujo de vorticidad, perdonad, es la integral de la vorticidad en esta superficie, porque no es un flujo porque no es velocidad, ¿vale? Si yo calculo entonces la integral de esta vorticidad en esta superficie, ¿vale? Pues esto me dice que es igual a la circulación sobre la línea cerrada, sobre la línea L, donde la línea L es esto es la línea L, de esta velocidad, con lo cual está asociada a vorticidad. Vale, ya está. Esto es todo. Vale, este es el teorema de Stokes. ¿Sí? Haremos algún ejemplillo con esto, de cálculo de todas estas cosas. Bien, hasta aquí bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Podéis escribir en el chat, podéis hablar, podéis abrir el micrófono, como queráis. Vale.
Y ahora dice, ¿todo bien? Pues bien, pues seguimos. Bien, hasta aquí estas 3 definiciones, cosas que hay que saber: vorticidad, flujo, circulación. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer una segunda parte, pero antes de hacer esta parte, me vais a dejar algo que hice con el otro día con vuestros compañeros. Voy a hacer un truco de magia. ¿Vale? Si os parece bien. Vamos aquí a el Jamboard de nuevo. Estáis viendo el Jamboard, ¿verdad? La sitio 3. ¿Verdad que sí? Vale. Déjame que mire, yo también voy a poner lo que estoy viendo en el Jamboard, en el Meet. Vale, estáis viendo esto. Vale, ahora necesito un poco vuestra colaboración, ¿vale? No sé si el otro grupo os ha explicado alguna cosa, pero bueno, no creo que lo hayan explicado todos y la mayoría no conocéis este truco. Voy a hacer un pequeño truquito que me gusta hacerlo todos los años, ¿vale? Que no es magia, por supuesto, es lo que se llama matemagia, ¿vale? Entonces lo que necesito es vuestra colaboración porque yo quiero escribir ahora una matriz de 3×3 de números enteros, no muy grandes, negativos o positivos, pero vamos a poner entre -10 y +10, ¿vale? Y entonces ahora quiero que en el chat, bueno, me pongáis, necesito 9 números. 9 números entre -9, entre -10 y +10, enteros, ¿vale? Venga, va, ¿quién me pone números en el chat? Aleatorios. Gerard dice -7. Santiago dice 5. Joan dice 2. Nuria dice 3. María Luisa dice -6. Gerard, tú ya has dicho, no digas 2. Venga, hombre, deja a alguien más. Óscar dice -2. Paul dice 9. Necesito 2 más. Si no, pues cojo el de Gerard. Alba dice 7. Y Elena dice 0. Muy bien, Elena. Poca gente me dice 0, ¿eh? Vale. Y ahora voy a hacer este truco. A ver si lo pilláis. El truco. El truco es este. Voy a coger y voy a escribir esta matriz como suma de 2 matrices. ¿Vale? Voy a poner aquí -7, -6, 0. Y aquí voy a poner 0, 0, 0. De manera que la diagonal es fácil, ¿vale? La diagonal, evidentemente, es así. ¿Vale? Y aquí voy a poner 4, 11 medios, 5 medios, 4, 11 medios, 5 medios. Y aquí ya voy a poner 1, -4 medios y -9 medios. Y aquí -1, 4 medios y 9 medios. A ver si no me he equivocado. ¿Cuál es el truco? El truco es que efectivamente la suma de estas dos matrices, la suma de esta matriz más esta matriz da esta. Esto lo podemos comprobar. La diagonal es fácil, ¿no? La diagonal, porque es -7, 0, evidentemente, -6, 0 y 0, 0, evidentemente, pues da esto. Pero 4 más 1 es 5, ¿vale? 11 medios menos 4 medios es... ¿me he equivocado? ¿No? Esperad un momento. Sí, me he equivocado. Estos no son 11 medios, son 7 medios. Aquí me he equivocado, entonces aquí también. ¿Vale? Estos son -7 medios y estos son 7 medios. Vale, ahora sí. 11 medios menos 7 medios son 4 medios, que es 2. ¿Vale? 4 menos 1, 3. 5 medios menos 9 medios son -4 medios, que es -2. Y 11 medios más 7 medios son 18 medios, que es 9. Y 5 medios más 9 medios son 14 medios, que es 7. Y lo más fuerte es que esta matriz es simétrica y esta matriz es antisimétrica. ¡Tachán! Este es el truco. ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis flipado? No, ¿os ha parecido una tontería? ¿Alguien puede explicar cómo lo he hecho? ¿Alguien que no le haya explicado lo del grupo 2? Porque por eso no quería colgar el vídeo también, porque así desvelaba el truco de este secreto.
¿No? ¿Nadie? Podéis abrir el micro, podéis ponerlo en el chat. Iba a decir, venga, va, si nadie me dice nada, entonces lo dejo y no digo nada y ya pues espabilaréis, preguntéis al grupo 2. Pero nada, es igual, venga, va. Os lo voy a explicar porque no quiero que os quedéis sin poder dormir esta noche. El truco es bastante sencillo. En realidad, se puede hacer con cualquier matriz o con cualquier tensor. Sirve para todos. Dada una cierta matriz o un tensor, lo que sea, A, siempre lo podemos escribir como una suma de una parte simétrica más una suma de una parte antisimétrica. Si definimos la parte simétrica como la A más su transpuesta y dividido por 2, un medio, y la parte antisimétrica como un medio de A menos la transpuesta. Lo podéis ver fácilmente de que efectivamente si hacemos esto, cuando hacemos la suma de estas dos matrices, la parte transpuesta se va, porque es más menos, y lo que queda es el doble de un medio de A, por tanto lo que queda A. Por tanto, definiéndolo de esta forma, pues tenemos que a la suma me da esa matriz. Y por otro lado, lo único que hay que demostrar es que esto es simétrico, lo cual es evidente, porque cuando hacemos la transpuesta de esto, hacemos la transpuesta de A y hacemos la transpuesta de la transpuesta, por lo tanto se va, y por lo tanto lo que queda es lo mismo. Quedaría cambiado de orden, que diría la transpuesta de A más A, pero que es lo mismo, porque el orden da igual. Y demostrar que esto es antisimétrico, porque cuando hacemos la transpuesta, queda igual, pero con el signo menos, porque quedaría la A transpuesta menos la A. ¿Vale? Y por lo tanto quedaría, evidentemente, pues la definición de antisimétrico, que es que cuando hace la transpuesta cambiamos de signo. Entonces, esto a la hora de verdad, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago este truco? Pues la primera parte es fácil, la diagonal la mantengo para la parte simétrica y en la parte antisimétrica pongo un 0, ¿vale? Porque, por definición, una matriz antisimétrica, la diagonal es 0, y la matriz simétrica es lo que sea, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, para poner el 4, lo que hago es que cojo este elemento, el 5, le sumo la transpuesta, que por tanto sumo la parte del reflejo que hay de la diagonal, sea subsimétrico respecto a la diagonal, que es 3. Entonces hago 5 más 3 es 8 y divido por 2, 4. Y para hacer la antisimétrica hago lo mismo, pero restando. 5 menos 3, 2, dividido por 2, 1. Y así con todos. ¿Vale? En realidad solamente tengo que hacer estos 3, porque sé que si es simétrica, estos 3 son iguales. Y solamente tengo que hacer estos 3, porque si es antisimétrica, estos 3 son iguales, cambiados de signo. Y ya está. Esto es el truco. Y ahora viene la pregunta, que es, ¿qué tiene que ver esto con la mecánica de fluidos? Es muy chulo, interesante, lo podéis hacer en casa. Eso lo podéis hacer vuestros padres cuando estén aburridos. Pero claro, ¿y esto? Mecánica de fluidos, ¿qué tiene que ver? Pues en realidad tiene que ver mucho, y es lo que voy a explicar ahora. Existe un tensor en mecánica de fluidos muy importante, que vamos a ver mucho, que no es el tensor de esfuerzos, que ya lo vimos, pero que están relacionados, ¿vale? Que es el que se llama el tensor divergencia de velocidad o tensor gradiente de velocidad. Hay gente que lo llama gradiente de velocidad y gente que lo llama divergencia de velocidad. A mí me gusta llamarlo divergencia de velocidad. Tensor divergencia de velocidad es este tensor de aquí, ¿vale? Que os lo voy a poner en la pizarra. Lo pongo en la pizarra. El tensor divergencia de velocidad es tensor divergencia de velocidad. Es un tensor que se escribe así, es el tensor este. Y fijaros que no pongo ningún punto, esto es importante, aquí no hay ningún punto, porque no es una divergencia, no es un escalar, es un tensor, por tanto aquí no hay ningún punto. Y se calcula así, este tensor es la derivada de la u sub x respecto de x, la derivada de la u sub x respecto de y derivada de la u sub z respecto de
ya me he equivocado. Es muy fácil equivocarse al escribir este tensor, ¿eh? Derivada de u sub x respecto de z. Me deja un momento. Derivada. Sí. Aquí tenemos la derivada de la u sub pi respecto de x, derivada de la u sub pi respecto de y y derivada de la u sub pi respecto de z. Y aquí abajo tenemos la derivada de u sub z respecto de x, derivada de u sub z respecto de y derivada de u sub z respecto de z. Este es el tensor divergencia de velocidad y es la derivada de las tres componentes de la velocidad en las tres componentes posibles, en las tres direcciones posibles del espacio 3D. ¿Vale? Escrito en forma de componentes, esto es simplemente la derivada de u sub i respecto de xj. ¿Vale? Es este tensor. ¿Sí? ¿Y este tensor de qué habla? Bueno, este tensor habla de la deformación de los elementos de fluido. Nosotros al principio del curso habíamos visto este tensor, pero únicamente habíamos visto esta componente de aquí. La derivada de u sub x respecto de y. ¿Lo recordáis? Que al principio del curso habíamos hecho el teorema, la ley de Newton para la viscosidad y habíamos hecho un flujo y habíamos dicho que tenemos la dirección x, aquí tenemos la dirección y un elemento de fluido que se deforma así porque tenemos una velocidad en la dirección x, ¿vale? Esto es la velocidad en la dirección x y entonces calculábamos o considerábamos la derivada parcial de la u sub x respecto a y, es decir, gradiente de la velocidad en la dirección y. Pero esto era para flujo 1D, para flujo unidimensional. Para flujo tridimensional, mucho más general, estos gradientes de aquí se escriben todo esto. Tenemos que tener en cuenta los 9 gradientes. ¿Vale? Vale, este es el tensor divergencia de velocidad. Entonces, este tensor divergencia de velocidad se puede descomponer como todos los tensores y como el truco que he hecho antes, se puede descomponer en una parte simétrica y una parte antisimétrica. ¿Vale? Si volvemos a las transparencias, hacemos esto. Este tensor divergencia de velocidad, como todos los tensores, lo podemos descomponer en una suma de un tensor simétrico, este, y un tensor antisimétrico, este, utilizando la expresión que os he dado antes. El tensor de divergencia de velocidad más su transpuesta y el tensor de divergencia de velocidad menos la transpuesta. Entonces, cuando tenemos esta descomposición de este tensor de velocidad, ¿vale? Se puede demostrar o se puede ver que cada una de estas divergencias de velocidad deforman el fluido o el elemento de fluido con una contribución diferente. En la parte simétrica representa o da cuenta de lo que es la deformación pura. Es decir, fluido se deforma independientemente de su traslación o de su rotación. ¿Vale? Simplemente es deformación pura. ¿Vale? Entonces, siempre se puede diagonalizar esta parte del tensor. Este tensor simétrico se puede diagonalizar de manera que podemos tener un sistema de referencias con los tres ejes, de forma que este tensor fuese diagonal. ¿Vale? Pero en general no es diagonal. Si cogemos los tres ejes euclidianos x, y, z, los son normales, es decir, normales entre ellos, no será diagonal, pero sí que será simétrico. ¿Vale? Vale. Entonces, si el flujo es incompresible, el elemento de fluido se tiene que mantener constante, es decir, el volumen del elemento de fluido se tiene que mantener constante. Entonces, se demuestra de que eso significa de que la suma de la diagonal, sea lo que sea, o sea, si es simétrico, ahí sí, tanto si es diagonal como si no, la suma de la diagonal, que es un invariante, pero esto ya es matemática respecto al sistema de coordenadas, es cero. Por lo tanto, tenemos aquí, perdón, una condición importante, una definición importante, que es que la traza de este tensor, de tensor divergencia de velocidad, para un flujo incompresible es cero. ¿Vale? Explico un poco esto también aquí en el board, en el Jamboard. Esto quiere decir que si yo tengo un elemento de fluido, vamos a poner este, vamos a hacerlo en 2D mejor, vamos a hacerlo en 2D para no complicarlo. ¿Vale? Y este elemento de fluido lo deformo, o así. ¿Vale? Resulta, lo que me está diciendo es,
que existe un sistema de coordenadas, unos ejes coordenados, lo que vamos a poner, estos ejes tendría que ser una cosa así, así y así, con x', y', según el cual esto se está deformando según esta dirección de estos dos ejes. ¿Vale? Pero sea como sea esta deformación, el volumen, el diferencial de volumen, vamos a no confundir con la velocidad, el diferencial de volumen tiene que ser constante. ¿Vale? No puedo tener una variación de volumen si es incompresible. Entonces se puede demostrar que esto quiere decir que la traza de este tensor, que en este caso sería un tensor de 2×2, ¿vale? Nos me estaría diciendo entonces que en esta traza, donde aquí tengo la derivada de u sub x respecto de x y derivada de u sub y respecto de y, ¿vale? Y la traza es la suma de estas dos componentes, esta suma es la traza de la derivada de u sub i respecto de xj, que sería simplemente u sub i respecto de xi, ¿vale? Recordáis, la i está repetida, por lo tanto es un sumatorio. Según esto tiene que ser 0. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos ya un primer resultado que lo vamos a ver luego más adelante, pero un primer resultado que me dice que para flujo incompresible, la derivada de u sub i respecto de xi es 0. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante. La traza del tensor divergencia de velocidad, la suma de los tres componentes que hay en la diagonal, que es independiente, es un invariante respecto del sistema de coordenadas, es 0. ¿Vale? Vale, esto en cuanto a la parte simétrica. Y en cuanto a la parte antisimétrica, la parte antisimétrica es la rotación. Rotación pura del elemento de fluido. ¿Vale? Es la rotación pura del elemento de fluido. Y se puede demostrar que esta rotación está relacionada con la vorticidad. Aquí tenemos la vorticidad. ¿Vale? Y la velocidad angular con la que este elemento de fluido está rotando, se puede demostrar que es justamente la mitad de esta vorticidad. ¿Sí? Ya está, con esto acabamos cinemática. Es todo. Vamos a hacer algún ejemplo, si os parece bien. ¿Tenéis alguna duda? ¿No? Podemos proponer un ejemplo. Déjame que lo busco. No tengo ninguno preparado, pero bueno, tengo varios preparados. En realidad. Podríamos poner uno sencillo, ¿no? Para poder hacer estas cosas así un poco más. Vamos a hacer uno sencillo. Por ejemplo, espera, déjame que busque alguno. Estoy buscando uno que sea interesante y que no sea muy complicado tampoco. Venga, este es relativamente sencillo, ¿vale? Vamos a hacer este. Ejemplo. Quiero hacer uno diferente del que hice el lunes con vuestros compañeros. El lunes hice uno con vuestros compañeros del grupo 2, pero con vosotros quiero hacer uno diferente. Vamos a coger un flujo 2D, ¿vale? Que está definido de esta forma, como U es igual a por X menos Y, y V
que es la componente X, es X más BI. ¿Vale? Donde A y B son constantes y A es mayor que 0. A y B constantes y B es mayor que 0. ¿Vale? Vale. Primera pregunta. Si el flujo es incompresible, al calcular la relación entre A y B. ¿Qué relación hay entre A y B? Esperad, que es que en mi letra vamos a hacerlo mejor. Si el flujo es incompresible, calcular relación entre A y B. Va, os dejo un momento para que lo hagáis. El truco es simplemente, o la cuestión es que si el flujo es incompresible, la divergencia de esta velocidad tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Divergencia no el tensor, sino el número del escalar. Divergencia de velocidad es igual a 0. Vale, dejo un momento para que lo hagáis, es sencillo. ¿Vale? Y si alguien quiere escribirlo en la pizarra, quiere contribuir en la pizarra, yo le doy acceso. ¿Vale? Esto es fácil. Aquí. Si alguien quiere escribir en la pizarra, ya tenéis permiso. ¿Vale? Tenéis permiso para poder escribir en la pizarra. Si alguien... Con el ratón es muy difícil. Pero si alguien ha podido acceder al Jamboard con una tablet y un pen, que sé que muchos de vosotros lo hacéis esto, es más fácil. Y os dejo 2 minutos para que lo penséis y luego seguimos con el ejemplo. Perdona, pero me acabo de dar cuenta de que no estabais viendo la pizarra, ¿no? Bueno, pero la veis la pizarra, en el Meet no la veis, pero sí que tenéis acceso a través del Jamboard, ¿vale? Pero ahora aquí también la veis en el Meet, ¿vale? Es esto, U es igual a X menos B, V es igual a X más BI, B es mayor, es positivo. Vale, si el flujo es incompresible, ¿cuál es la relación entre A y B? ¿Alguien lo tiene ya? ¿A quién contribuye? Si queréis podéis hacerlo también incluso, porque es una solución muy sencilla, lo podéis hacer a través de una nota o un texto. Podéis escribir un texto en el Jamboard. Esto es un poco rollo, porque no sé si es que estáis esperando a ver si lo hago yo, si lo estáis haciendo, si estáis siquiera aquí o os habéis ido y habéis dejado la grabación. A que alguien se manifieste y diga algo. ¿Alguien ha encontrado la solución? Si no, lo dejo sin hacer. Ya la digo vosotros en casa. Una pregunta. Pregunta. ¿La U y la V forman una ecuación cuadrática o son independientes? No, son independientes. Es la componente X de la velocidad, la componente V de la velocidad. Vale. ¿Qué quieres decir con una ecuación cuadrática? ¿A qué te refieres? No, la típica función de
en plan, con un salto, ¿sabes? Porque estaba haciendo la derivada de u respecto de x. Sí. Bueno, me da que a es 0. ¿Por qué A es 0? No sé, es que creo que lo estoy haciendo mal. ¿Por qué dices que A es 0? Lo que tiene que ser 0 no es la derivada de u respecto de x. Lo que tiene que ser 0 es la divergencia de la velocidad. Es decir, lo que tiene que ser 0 es esto, es divergencia. Vamos a hacerlo con otro color, como que es la solución. Lo que tiene que ser 0 es esto, divergencia. Vamos a hacer. Esto tiene que ser 0. Por lo tanto, eso quiere decir que la derivada de la u respecto de x más la derivada de la v respecto de y tiene que ser 0. ¿Sí, Gerard? Por lo tanto, no es que cada uno de estos dos términos tiene que ser 0, es la suma de los dos que tiene que ser 0. Entonces, ahora sí, Gerard, ahora sí que lo tienes, ¿no? ¿Cuál es la solución? Venga, va, que el ejemplo es largo, venga, que si no... Es que yo entiendo que, vale, que estáis esperando a que lo haga yo porque no sabéis por dónde cogerlo, pero si no hacéis un pequeño esfuerzo, luego no sirve de nada. ¿Vale? Bueno, en realidad, venga, va, vamos a acabarlo porque si no... Esta derivada de u respecto de x es a, evidentemente, lo podéis linear con x, y la derivada de v respecto de y es b. Por lo tanto, eso quiere decir que a más b es igual a 0, por lo tanto, eso quiere decir que a es menos b. ¿Vale? Por lo tanto, eso quiere decir que si b es positiva, a será negativa, ¿vale? Y será el mismo número puesto aquí. Eso no quiere decir que tenga que ser así. Lo que estamos diciendo es que si es incompresible, tiene que ser así. La velocidad u y v pueden ser independientes. Y la a puede ser cualquier valor independiente de b. Pero entonces ya no sería incompresible. Ya estaría representando un flujo compresible. ¿Vale? Tendríamos variaciones de volumen en los diferenciales de fluido. Esto es lo que quiere decir. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Vamos a la segunda parte. Pero venga, va, a ver si puede ser un poquito más de un poquito más de involucración, ¿vale? Quiero que calculéis la función de corriente. Calcular función de corriente y la familia de líneas de corriente. Esta sería la parte B. ¿Recordáis cómo era función de corriente? ¿Cómo se calculaba? Habíamos dicho, ¿verdad? Que sí. Habíamos hecho en la primera parte de cinemática. Lo que hicimos la semana pasada. Estoy abriendo para asegurarme, pero estoy seguro de que sí. Sí, tanto que sí. Claro que sí que hemos hecho la función de corriente. No lo hicimos. No hicimos función de corriente, os lo expliqué. Hey, Joan, sí, había contestado, muy bien. Esta es la reacción exactamente, Joan. A ver si igual me lo veo. Función de corriente, habíamos hecho las líneas de... No, habíamos hecho como calcular las líneas de corriente. Función de corriente no la he presentado, es la que voy a hacer en la segunda parte de hoy. ¿Vale? Pero sí que hemos hecho líneas de corriente. ¿Vale? Entonces me gustaría, lo que sí que podemos calcular son las líneas de corriente. Función de corriente lo haremos luego. ¿Vale? Esto es para después. Es para después porque tengo que introducirla. Pero esto sí lo podemos hacer. ¿Vale? La función de las líneas de corriente, familia de líneas de corriente, sí. Recordáis que lo que habíamos hecho para calcular las líneas de corriente la semana pasada era
que la derivada la derivada de x partido por u es igual a la derivada de y partido por v. ¿Vale? Y simplemente será una ecuación diferencial que hay que calcular y ya está. Son funciones, son líneas, tal vez que su diferencial de x, diferencial de y, son paralelas a la velocidad, a la u y a la v. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, de aquí sale que diferencial de x partido por a por x menos y es igual a diferencial de y partido por x más b por y. Esto tenemos que seguir en la otra hoja, que no me cabe. Vale. Por lo tanto, tenemos nuestro diferencial de x. Tendríamos entonces que diferencial de x que multiplica a x más b por y es igual a diferencial de y que multiplica a x menos y. ¿Vale? Esto. Recordamos que la a y la b son iguales, pero cambiado de signo, por lo tanto aquí ya podemos poner que esto es igual a diferencial de y que multiplica menos b por x menos y, y por lo tanto es menos diferencial de y a b más y. X más b, perdón. Bx más y. Bueno, esto no es una ecuación sencilla de resolver, aunque lo parezca a primera vista, pero no lo es. Diferencial de x es igual a menos b por x más y diferencial de y. ¿Vale? Se puede resolver, ¿vale? Pero la resolución de esta integral lo vamos a hacer más adelante, la vamos a hacer después. ¿Vale? Habría que resolver esto para encontrarlo, pero es más fácil resolverlo a partir de la función de corriente que veremos después. Resolver y encontrar, bueno, pues eso, la y como función de x. ¿Vale? Eso lo haremos luego. Ahora, más interesante me parece que hagamos la otra parte, que sería, quiero que calculéis la vorticidad. Sí. Calcular vorticidad. En este caso, como es un campo 2D, la vorticidad simplemente es un escalar, ¿vale? Y escalar de dirección z, ¿vale? O sea, vorticidad, recordáis que era el rotacional de la velocidad. ¿Vale? Si lo hacemos según lo que habíamos hecho antes, que teníamos I, J, K, de que teníamos derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, calculando con este determinante, U sub X, U sub Y, U sub Z. Vale, evidentemente como la componente Z de la velocidad no está, ¿vale? No existe, y tampoco existe la derivada respecto de Z, ¿vale? Porque es un campo 2D, solamente tenemos esto. Eso quiere decir que componente I y componente J de la vorticidad no existen. Solamente existe la componente K. ¿Vale? Esta componente K va a ser la derivada, vamos a ver, la derivada de U sub I respecto de X menos la derivada de U sub X respecto de Y. ¿Vale? Y por lo tanto, esto va a ser la derivada respecto de X de la U sub I, que es X más BI. Y ahora ya podemos escribir aquí la derivada de U sub X, que teníamos A, pero era menos B, es la derivada respecto de Y, de menos BX menos Y. ¿Vale? Y por lo tanto, esto va a ser 1 más 1. ¿Verdad que lo he dicho bien esto? Un momento. ¿Lo estoy diciendo bien? Espérate un momento. Ahora no estoy seguro con el signo del otro, no estoy seguro. Esto sí que es 1. ¿Vale? Y esto es derivada respecto de Y, es menos 1 con menos 1, sí. Más 1. Por lo tanto, el rotacional es 2. Es constante. ¿Lo he hecho bien?
¿Alguien me puede confirmar, por favor, que está bien esto? Que con este signo no me he equivocado, que no da cero el rotacional. Sí, ¿verdad, Paul? No da cero. Sí. Vale, esto es 1 más 1, 2. Este es el rotacional. ¿Vale? Vale. El siguiente punto es, este es un poquito más difícil. Una pregunta. Pregunta. No entenc massa què significa el subíndex Y o el subíndex X en aquest exemple. O sigui, quan fas la derivada de U sub I respecte de la derivada de X, aquest subíndex, si directament ja substitueixes tot per U, el subíndex de la Y o de la X no l'entenc. Ara no t'entenc jo, tu. Però tu, qui ets? I el Martí. Martí, ara no t'entenc jo, tu. Torna-ho a repetir, Martí. Vale, a la fórmula inicial que et surt quan fas el determinant. Escolta'm una cosa, tu tens accés a la pissarra. Tens la pissarra al davant? Sí. Sí? Vale, agafa el punter aquest. Espera un moment, tu no veus el punter. T'estic fent. Espera un moment. Vale. Ara potser sí que ho veus. Agafa aquest punter. Vale? I m'indiques a veure a què et refereixes. A això d'aquí i a això d'aquí. No entenc aquest subíndex d'aquí. El subíndex? Ah, no, perquè m'he equivocat. Perdona. Una qüestió meva, error meu de notació. Això no és U sub X o sub I, sinó que en aquest cas, en aquest exercici que estem fent, és la U i la V. Vale? Perdoneu, això és V, això és això és V, això és U. No, és que en general, yo siempre me pasa que la U, o sea, la componente X, muchas veces se pone simplemente como U o bien como U sub 1. Yo voy cambiando esta notación. La componente Y muchas veces la pongo como V o como U sub 2. Y la componente Z muchas veces la pongo como W o como U sub 3. ¿Vale? Son sinónimos, son como alias. ¿Vale? Son sinónimos. U sub X es sinónimo de U y es sinónimo de U sub 1. La U sub Y es sinónimo de V y es sinónimo de U2. ¿Vale? Cuando veáis U sub X o U es independiente, una cosa, o sea, son equivalentes una cosa y otra, y la U sub I y la V son también equivalentes. ¿Vale? Es una cuestión de notación, simplemente, Martí. Però gràcies per fer-ho notar, perquè jo no me n'he adonat, això, perquè estic pensant en el càlcul matemàtic i no penso en la notació. Vale. ¿Más preguntas? ¿No? Vale, la siguiente os lo planteo y hacemos un pequeño descanso para hacerlo después del descanso. La siguiente que quiero que calculemos es algo un poquito más difícil y quiero que me calculéis la circulación de este campo de velocidades en un círculo de radio unidad. Esto es X, esto es Y. Entonces, este es el círculo. ¿Vale? De radio 1. ¿Vale? Y tenemos por aquí este campo de velocidades, bueno, que no sabemos cómo es, pero podemos hacernos una idea. Es decir, en el punto 0 este campo de velocidades es 0, ¿vale? En el punto 1, bueno, depende del valor de A, de B, evidentemente. Pero bueno, este campo de velocidades, bueno, pues va a ser una cosa, yo qué sé, pues lo que sea, va a ser algo así, o no tengo ni idea, habría que verlo. ¿Vale? Pues lo que quiero es, en este círculo de aquí, calcular la circulación integral, o sea, la circulación. ¿Qué letra es esta? Gamma, ¿no? Esta es la gamma mayúscula. La circulación sobre este círculo C de este campo de velocidades diferencial de L. ¿Vale? Entonces, esto no es trivial. ¿Vale? Porque esto en realidad sería integral sobre todo de la circulación y aquí tendríamos la U por diferencial de X más la V por diferencial de Y. ¿Vale? Habría que hacer este cálculo. Y esto es relativamente fácil, lo que no es fácil es
relacionarlo con la línea de círculo. Es decir, aquí tenemos un diferencial de L, que es esto, ¿vale? Y hay que integrarlo en este diferencial de L. ¿Vale? No es trivial, pero tampoco es excesivamente difícil. Yo creo que se puede hacer. Son las 11. Hacemos un pequeño descanso, ¿vale? Mientras descansáis, vais a beber agua o vais al lavabo o lo que sea, os vais pensando un poco este problemilla, este ejercicio, y a la vuelta lo hacemos. ¿De acuerdo? Bueno, para acabar este problema, que este cálculo de esta circulación de forma directa es bastante complicado porque en coordenadas cartesianas, en X, Y, este diferencial de L que tenemos aquí, ¿vale? Tendríamos que ir parametrizándolo. Se podría hacer, ¿eh? Se podría hacer con una parametrización, aquí tenemos el diferencial de L, se podría hacer con una parametrización, diferencial de X, diferencial de Y, y parametrizarlo, lo más fácil sería parametrizarlo con el teta, con el ángulo, ¿vale? Entonces, parametrizar y hacer la X como función de teta, la Y como función de teta, la velocidad como función de teta, la velocidad V como función de teta, y entonces esto sería pues todo bastante más fácil porque en este caso sería proyectar esto y hacer este cálculo de aquí, y entonces tendríamos una integral únicamente en teta, y esto quedaría como una integral de teta es igual a 0 hasta 2pi de esto mismo, de la U teta y de la diferencial de x, que también sería función de teta, que tendríamos una función, no sé qué, diferencial de teta, y tendríamos la v teta, que tenemos otra función de teta, diferencial de teta, integrar esto y lo que daría. Pero es mucho más fácil utilizar el teorema de Stokes, que me dice que esta circulación en realidad es la integral sobre la superficie S que está rodeando este círculo de la vorticidad. Es decir, el rotacional de la velocidad diferencial de superficie. ¿Vale? Integral de la vorticidad diferencial de superficie. La vorticidad recordábamos que era simplemente un escalar, tenía componente z, diferencial de superficie. Y como la vorticidad hemos visto que era 2, es constante, esto sale 2, pues la integral de la diferencial de superficie, y la superficie es pi r cuadrado y pi r es 1, por tanto esto sale 2pi. Tan fácil como esto. Es mucho más fácil a veces utilizar los atajos que nos proporcionan los teoremas matemáticos en lugar de hacer cálculos más complicados. Lo suyo, lo que yo os recomiendo, que es que intentéis hacer esto, intentéis hacer este cálculo y ver que realmente el resultado es este. Y que se llega al mismo resultado de una forma más compleja. Seguimos con la segunda parte de la clase de hoy, en la cual empezamos ya con la parte de la dinámica, dejamos atrás toda la parte de la estática y la cinemática, y hemos visto los conceptos más fundamentales de esto, y ahora vamos a ver las ecuaciones fundamentales de la parte de la dinámica. La dinámica de la mecánica de fluidos, pues, como la dinámica normal de la partícula, está basada en leyes de conservación. Y vamos a considerar 3. Las 3 leyes básicas son la conservación de la masa, la conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de la energía. La conservación de la cantidad de movimiento es un nombre muy largo para algo que conocéis perfectamente, es la segunda ley de Newton. ¿Vale? La conservación de la masa con la partícula, cuando hacemos mecánica de la partícula, no la consideramos porque se supone que si una partícula tiene una masa, siempre tiene la misma masa, pero el fluido sí que hay que considerarla, porque el fluido no siempre tiene la misma masa, depende del volumen. ¿Vale? El fluido tiene siempre una densidad y tampoco tiene por qué conservarse, porque puede ser un fluido compresible. Pero, sin embargo, esa variación de la densidad en el espacio y en el tiempo tiene que seguir una cierta ley. ¿Vale? Y esta ley es que la masa tiene que conservarse. Es decir, una cierta cantidad de fluido puede modificarse, puede expandirse, puede contraerse, puede deformarse, pero su masa va a ser siempre la misma. ¿Vale? Y la ley de conservación de la energía, bueno, pues es la primera ley de la termodinámica. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a ver. Estas leyes se tienen que complementar muchas veces con otras leyes, que son lo que se llaman leyes constitutivas, son modelos que nos permiten poder resolver los problemas de ingeniería, ¿vale? Porque esto más bien es física, y entonces para poder resolver problemas concretos necesitamos muchas veces echar mano de leyes constitutivas, como puede ser, por ejemplo, que ya la conocéis perfectamente, la ley de los gases perfectos, o puede ser también la ley de viscosidad de Newton, que también habíamos visto ya, ¿vale? Por otro lado,
Estas tres leyes se pueden formular de dos formas diferentes, perdón, que es una, de forma diferencial, es decir, escribiendo ecuaciones diferenciales, E2, ¿vale? Para que, no, más bien más que E2, EDPs, ecuaciones en derivadas parciales, ¿vale? Y entonces estas ecuaciones, bueno, pues hay que resolverlas. Muchas veces estas ecuaciones muy difíciles de resolver, muchas veces incluso es imposible de resolverlas. Entonces echemos manos más bien de otra formulación que, aunque no es tan exacta, es más útil desde el punto de vista sobre todo de ingeniería, que es la formulación integral. En la formulación integral son ecuaciones igualmente, pero no son ecuaciones diferenciales, sino que son ecuaciones integrales. Entonces salen ecuaciones algebraicas que muchas veces es más fácil de calcular, ¿vale? Como dice aquí, normalmente para la mayoría de los problemas que podemos encontrar en ingeniería industrial, que es nuestro caso, la formulación integral es suficiente. Por lo menos para una primera aproximación. Luego, si queremos más exactitud y más precisión, podemos ir a la formulación diferencial. Vale. Para encontrar, más que para encontrar, para poder describir esta formulación integral, necesitamos primero otra definición, que es la diferencia que hay entre sistema de control y volumen de control. ¿Vale? Un sistema de control es una cierta cantidad fija de un fluido. En este caso, en mecánica de fluido, vamos a hablar de fluidos. En mecánica de fluidos, en mecánica de sólidos, el sistema de control se suele utilizar como enfoque, es decir, la forma típica de trabajar es el sistema de control. Aquí el sistema de control lo seguimos manteniendo, pero no lo utilizamos como herramienta de trabajo. En mecánica de fluidos usamos más bien como herramienta de trabajo el volumen de control. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre volumen de control y sistema de control? La misma que hay entre posición, cuando habíamos hablado de punto de vista lagrangiano y euleriano, pues la misma que hay entre punto de vista euleriano, que es una posición del espacio, y el punto de vista lagrangiano, que es la partícula que está siguiendo una cierta trayectoria. Bueno, pues el sistema de control es como si fuera un sistema de partículas que siguen su trayectoria, y un volumen de control es un conjunto de puntos del espacio que no siguen o no tienen por qué seguir la trayectoria de las partículas. Simplemente o están quietos o se deforman o se mueven como nosotros queramos. ¿Vale? Luego veremos qué utilidad tiene esto. Entonces, para comparar una cosa con la otra, yo el otro día con vuestros compañeros del grupo 2 utilicé un ejemplo que también había utilizado con los de ingeniería mecánica, que os lo voy a enseñar ahora aquí. ¿Vale? Que yo creo que es un ejemplo bastante ilustrativo de esto. Vamos, ahora estáis viendo Word, ¿sí? Vale. Ejemplo de volumen de control y sistema de control. Déjame que os lo explique esto para que entendáis la diferencia. Ejemplo. Sistema de control. Volumen de control. Es un ejemplo que a mí me gusta mucho explicar con este ejemplo, porque me parece como que ilustra bastante. Imaginad que tenemos el grifo de casa, por donde sale agua. Aquí tenemos agua. Un chorro de agua. El caudal típico que podemos tener en un grifo de casa, bueno, pues es una fracción de litro por segundo, no sale mucho caudal, ¿no? Es decir, es suficiente pues, como para poder llenar un vaso en un segundo o dos. Por lo tanto, vamos a considerar, por ejemplo, que el caudal aquí pues, es del orden del otro día, decíamos, del orden de un cuarto de litro por segundo. Más o menos. ¿Vale? Esto es un orden de magnitud, ¿eh? Es una fracción de litro por segundo. Vale. Ahora imaginad que en este agua, en este chorro de agua, introducimos un embudo. ¿Vale? Esto es un embudo. De manera que el embudo le entra una cierta cantidad de agua y sale una cierta cantidad de agua. Tenemos aquí un caudal de entrada al agua y un caudal de salida de agua del embudo. Pregunta, ¿caudal que sale del embudo es el mismo caudal que entra? Vamos a preguntar esto aquí. Es una pregunta para vosotros, ¿eh? No es una pregunta retórica, no era para mí. ¿Qué pensáis?
No, Joan. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Joan? ¿Tiene micrófono, Joan? Porque la sección del embudo será menor y el caudal será menor. Vale, pero la velocidad podría ser mayor. Es decir, el caudal es velocidad por sección. El caudal es integral de la velocidad por diferencial. Suponiendo que la velocidad sea constante en la sección, tendríamos la velocidad de entrada por la sección de entrada, ¿vale? Ese es el caudal de entrada y el caudal de salida sería velocidad de salida por la sección de salida. Vale, la sección de salida es menor que la sección de entrada. Muy bien, pero a lo mejor la velocidad de salida es mayor que la velocidad de entrada. Jo crec que depèn. Depèn. Qui ets? Ets el Joan? No, jo el Martí. Martí. Vale, de què depèn? Jo crec que en la idealitat crec que el màxim caudal que pot tenir és el mateix que el que surt de l'aixeta, però jo crec que augmenta depèn de la quantitat d'aigua que hi hagi a l'embut. O sigui, si és un embut molt gran hi haurà molta aigua per sobre del punt on surt, per tant farà més pressió i sortirà més caudal, perquè tindrà més velocitat l'aigua que surt, no? O m'estic... Vale. Llavors, crec que depèn de la quantitat d'aigua que hi hagi per sobre. O sigui, que hi hagi... Vale. O sigui, depèn de la quantitat d'aigua que jo tinc aquí. A l'embut. Jo crec que sí. La quantitat d'aigua acumulada, no? Exacte. Si a l'embut hi ha poca aigua, fa poca pressió i surt poca velocitat i, per tant, surt poc cabal. Si hi ha molta aigua, fa molta pressió i llavors hi ha més velocitat i surt més cabal. Sí? Sí, jo volia dir això. Sí, no, té lógica, Martí. Es cierto. Es decir, si aquí tenemos una cierta cantidad de agua, si la cantidad de agua es pequeña, pues por aquí sale poca velocidad y el caudal este es pequeño. Si la cantidad de agua es grande, por aquí tiene una más velocidad, porque hacemos más presión, tenemos más peso, lo veremos más adelante eso, y el caudal de salida es más grande. ¿Vale? Entonces, si hay esta diferencia de caudales entre el que sale y el que entra, ¿qué pasa con este nivel? Y ahora esto ya lo explico yo y supongo que lo veréis lógico esto, si no me lo decís. Pero claro, si el caudal es menor que el caudal que entra, entonces este nivel va a ir subiendo. Y voy a tener una acumulación de agua dentro del embudo. ¿Correcto? Si al revés, si este caudal es mayor que el caudal que está entrando, el nivel de agua va a ir bajando. Y voy a tener una disminución del caudal de agua que tengo dentro del embudo. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a escribir aquí. Si el caudal de salida es menor que el caudal que entra, el nivel sube. Si el caudal de salida es mayor que el caudal que entra, el nivel baja. Si el caudal que sale es igual que el caudal que entra, el nivel se queda igual. ¿Vale? Vale, la cuestión ahora es, ¿qué tiene que ver esto con sistema de control, volumen de control? Para que nos entendamos. El sistema de control es la cantidad de agua que está saliendo por el grifo. Y salen 0,25 litros por segundo y siempre son 0,25 litros por segundo. Es decir, como lo diría yo, no hay agua que aparece o desaparece. No hay nada de magia que diga, ahora de repente tengo 0,25 litros por segundo, es lo que sale del grifo, pero por arte de magia me van a aparecer, no sé, 5 litros por segundo más o 0,05 litros por segundo más. ¿O van a desaparecer? No, la cantidad de agua que tenemos es la cantidad de agua que sale del grifo. No tenemos ni más ni menos. Eso es el sistema de control. El sistema es el agua que sale del grifo. Y el volumen de control es el agua que tenemos en el embudo. El agua que tenemos en el embudo, este es el volumen de control. El embudo es volumen de control. Ese, como hemos visto, la cantidad de agua que hay no es fija. En la masa de agua, la cantidad de agua que podemos tener en un volumen de control puede variar. ¿Vale? Pero claro, no puede variar como quiera. Tiene que variar en función, como hemos visto aquí, de lo que ocurre en la entrada y en la salida del volumen de control. Es decir, en las superficies de control. Tenemos una superficie de control que
que me dicen lo que ocurre dentro del volumen de control. ¿Vale? Esto definen cómo varía la masa, la cantidad en el volumen de control. Siguiendo una ley. ¿La ley cuál es? Que la cantidad de agua tiene que ser la misma. Si la cantidad de agua tiene que ser la misma, eso quiere decir entonces esto. Si sale menos agua que la que entra, entonces yo tengo una acumulación de masa. Y eso me lo regula. Si sale más de lo que entra, entonces hay una disminución de masa. Y eso también me lo regula. ¿Y quién me regula esto? Esto me lo regula lo que vamos a ver ahora, que es el teorema de transporte de Reynolds. El teorema de transporte de Reynolds me permite calcular cuál es la relación entre estas dos cosas. Con una base, con una hipótesis, con un fundamento. El fundamento es la cantidad de agua tiene que ser la misma. ¿Vale? La cantidad de agua no puede variar, no se puede modificar y, por tanto, según eso, el teorema de transporte de Reynolds me dice, mirad, esto de aquí os lo leéis, ¿vale? Está sacado del White, no es difícil, os lo leéis, mirad con calma, pero a mí lo que me interesa es esto. A mí lo que me interesa es esto. El teorema de transporte de Reynolds lo que me dice es, espérate un momento, a ver si lo puedo hacer un poco más grande. No me deja hacerlo más grande. ¿Lo veis bien? Es que hay que hacerlo más grande, pero ahora no sé cómo. Ahora. Vale. Lo que me interesa es esto. ¿Esto qué me está diciendo? Me está diciendo, para que lo veáis un poco más claro. F, nosotros en el caso del embudo hemos hecho masa, pero F puede ser lo que sea. Puede ser masa, o puede ser cantidad de movimiento, o puede ser energía. Lo vamos a aplicar a las tres leyes. Vamos a considerar que la F es masa. Si la F es masa, entonces la F minúscula es 1, y aquí tenemos simplemente esta integral de ρ diferencial de V, porque la F minúscula es la F por unidad de masa. Claro, la masa por unidad de masa es 1. Entonces tenemos aquí, eso es la variación de masa que hay en el volumen de control. Y el teorema de transporte de Reynolds me dice que esto más esto, y esto es, fijaros, el flujo que tenemos a través de las superficies de control de esta F, en nuestro caso 1. ¿Vale? Y esto me dice que la suma de estas dos cosas tiene que ser la variación de F en el sistema de control. En el caso de la masa, esto de aquí, este término de aquí, este término de la izquierda es 0. A mí la física me dice que la masa no se modifica. Por lo tanto, esto es 0. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que la variación de masa dentro del volumen de control es el flujo que tenemos de agua en el sistema de control, en la superficie de control. Si lo que entra es igual que lo que sale, este flujo neto es 0 y, por tanto, la cantidad de masa se mantiene constante. Si entra más de lo que sale, entonces este flujo neto es negativo y, por lo tanto, la masa aumenta. Si sale más de lo que entra, entonces este flujo neto es positivo y, por lo tanto, la masa disminuye. Y me dice exactamente cuánto va a disminuir y cuánto va a aumentar calculando estos flujos. Súper importante, muy importante este teorema y lo vamos a utilizar muchísimo. ¿Vale? Bien, este teorema, fijaros en este detalle, que esta V tiene aquí un subíndice R. ¿Vale? Este subíndice R indica que esta velocidad de flujo es relativa. Cuidado porque aquí ha puesto el volumen de control, es un error. Es relativa a la superficie de control. Esto de aquí es superficie de control. ¿Vale? Vamos a escribirlo en la pizarra porque así lo tendréis a mano. ¿Vale? Y lo podréis también... Lo podréis corregir. Escribimos en la pizarra que es teorema de transporte de Reynolds. Teorema de transporte de Reynolds, normalmente conocido sencillamente, lo utilizamos tanto que tenemos una abreviación que es TTR. ¿Vale? Teorema de transporte de Reynolds, ¿qué nos dice esto? Nos dice que la derivada de la F respecto de T, derivada total, por lo tanto esta es derivada lagrangiana, ¿vale? Esto es sistema de control. Esto de aquí es sistema de control. Esto es igual a derivada respecto de t de la integral. Déjame un poco cambio de notación, un pequeño cambio de notación. Vamos a poner aquí estas derivadas, vamos a ponerlas para representar que es una derivada mucho más mayor, o sea, mucho más total que la otra. Esta es derivada mayúsculas, ¿vale? Entonces, esta es derivada respecto al tiempo de ρ por f
por diferencial de volumen, y esto integrado sobre el volumen de control, ¿vale? Entonces, esto es volumen de control. El embudo, para que nos entendamos, ¿vale? Y esto es integral cerrada, porque sobre todo la superficie de control, de ρ por F, y aquí tenemos U sub R por diferencial de superficie. Este es el flujo de F por diferencial de superficie, y esto es superficie de control. Esto es superficie de control, es decir, el contorno del volumen de control, ¿vale? Y la U sub R es... me ha salido esto muy rara. La U sub R es velocidad relativa a la superficie de control. No al volumen, ¿vale? Velocidad relativa a la superficie de control. Yo tengo que corregirlo. No lo había visto hasta ahora, ¿eh? No es las transparencias, que tengo que corregirlo esto. Vale, ¿esto por qué ponemos esta velocidad relativa a la superficie de control? Bueno, pues como decía antes, nosotros tenemos un volumen de control que puede ser fijo. Entonces las superficies de control también están fijas. Pero el volumen de control puede ser como nos dé la gana. Absolutamente. Puede ser un volumen de control, por ejemplo, que se esté deformando. Entonces, si el volumen de control se está deformando, las superficies de control tienen una velocidad. ¿Vale? Entonces, la superficie de control tiene una velocidad, la velocidad del flujo tiene otra velocidad, ¿vale? Lo que me interesa es la velocidad relativa. Es decir, cuál es la velocidad con la que el flujo está atravesando la superficie. No la velocidad que tiene en el punto donde está la superficie, sino la velocidad relativa, la velocidad con la que atraviesa la superficie. ¿Vale? Por eso tenemos que poner la velocidad relativa. Vale. Si volvemos aquí, quería enseñaros ahora un documento. Solamente es esta formulación de la teorema de transporte de Reynolds lo podemos hacer así, o bien lo podemos hacer también aquí. Aquí dice, si el volumen de control no se deforma ni se desplaza, esta expresión se puede escribir como, aquí hay otro error, esto también tengo que cambiarlo. Esto es siempre, independientemente de cómo sea el volumen de control. Es decir, el teorema de transporte de Reynolds lo podemos escribir así, o lo podemos escribir así. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Y esto es una fórmula matemática, no vamos a entrar aquí. Fijaros que esta derivada total la entramos dentro de la integral como derivada parcial, ¿vale? Y, por otro lado, esta velocidad relativa se convierte en velocidad absoluta. Por mucho, aunque la superficie de control se esté moviendo, me da igual. Me da igual. Esa variación de la superficie de control está ya implícito en esta integral de aquí. Por el hecho de haber metido esta derivada parcial aquí dentro, esta velocidad relativa la podemos quitar. Esto es un teorema matemático. Esto es de cálculo integral y se puede demostrar. Y creo que se llamaba teorema de Leibniz, pero no me acuerdo, sinceramente. Lo miré hace mucho tiempo, pero no lo recuerdo. De un teorema matemático, yo lo único que sé, lo único que recuerdo ahora es que, o lo único que sé muy claro es que se puede hacer o esto o esto. Las dos cosas son exactamente equivalentes. Y no hay ninguna restricción. ¿Vale? Para terminar, este teorema de transporte de Reynolds se puede convertir en, que es una formulación integral, se podemos convertir en una formulación diferencial utilizando el teorema de la divergencia, que entonces este segundo término, que es el término de flujo, lo podemos convertir en un término de volumen simplemente haciendo la divergencia de lo que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, al tener aquí dos integrales de volumen, las podemos sumar y tenemos una sola integral sobre un volumen. Y como esto tiene que cumplirse para todos los volúmenes de control, de aquí podemos sacar cuál es la ecuación diferencial, que ya lo veremos más adelante. Para terminar, solamente quería haceros ver una cosa. La relación que hay entre esto y lo que habíamos hecho la semana pasada de la aceleración absoluta, que era la aceleración euleriana, aceleración local, más la parte convectiva. Bueno, pues esto es lo mismo, solo que en formulación integral. Esto es Lagrange, esto es una derivada lagrangiana, pero no en una partícula, sino en un sistema de partículas. Esto es Euler, o sea, esto estamos viendo cómo varía en el tiempo de forma local lo que tengamos dentro de nuestro volumen de control, y esto es la parte convectiva, el flujo a través de las superficies de control. ¿Vale? Es lo que habíamos visto la semana pasada,
pero en un trozo grande, en un volumen grande, en lugar de una partícula. ¿Vale? Déjame que ahora te enseño la segunda parte, que es la parte de la masa, y os enseño, esto es muy sencillo, es muy rápido, y os enseño también un documento que hay en Atenea, y con eso acabamos la clase de hoy. En la conservación de la masa, aplicamos simplemente el teorema de transporte de Reynolds, bueno, con lo que decía antes. Si la fuerza es la masa, la F minúscula es la fuerza no, la F mayúscula es la masa, la F minúscula es 1, entonces la variación de la masa es 0 y lo que queda es esto. Esto es la ecuación de conservación de la masa. Me dice cuánto vale la variación de la densidad en el respecto del tiempo, siempre y cuando yo sepa capaz de calcular los flujos que hay alrededor de la superficie de control. Simplificaciones. Si el flujo es estacionario, simplemente, es decir, en el embudo la cantidad de masa es siempre la misma, pues entonces el flujo neto es 0. Si el flujo es incompresible, entonces la densidad puede salir fuera. Puede salir fuera de la integral esta. Si es incompresible y estacionario, entonces el flujo volumétrico es 0. Aquí tenemos una definición de velocidad media, que es sencilla, ¿vale? Que simplemente calcula el flujo volumétrico y dividir por la superficie. Esto es la velocidad media. Y la ecuación diferencial que se hace con el teorema de divergencia que hicimos antes, que es meterlo todo dentro de una integral de volumen y como esto se tiene que cumplir para todos los volúmenes de control, la única solución es que el integrando sea 0. Y esta es la formulación diferencial escrita en forma de componentes. Fijaros que aquí la I, el subíndice I, está repetido, ¿vale? Por tanto, aquí hay un sumatorio de 3, ¿vale? Y esto, fijaros que es, tiene un cierto parecido con lo que hicimos la semana pasada de la parte euleriana y la parte lagrangiana, la parte convectiva. Si el flujo es incompresible, esto se convierte en lo que hemos visto antes, que la divergencia de la velocidad es 0. Por lo tanto, hemos visto la ecuación de continuidad, conservación de la masa, de dos formas diferentes, a partir de la tensor divergencia de velocidad y a partir de la conservación de la masa. ¿Vale? Y aquí era lo que os decía antes, era la definición o era la introducción de lo que es función de corriente. ¿Vale? ¿Qué es función de corriente? Se lo explico un poco aquí en la transparencia. Otra vez. Estoy yendo muy rápido, ¿vale? Estoy yendo muy rápido porque quiero hacer lo mismo que habíamos hecho con el grupo 2 el lunes. Si queréis, también podéis, por supuesto, consultar el vídeo que hice con el grupo 2 del lunes, ¿vale? Entonces, esto lo estaba haciendo un poco más deprisa porque con vosotros me he entretenido un poco más con la primera parte, la parte de la cinemática. Pero vamos con la función de corriente. Dejadme que os enseñe esto, la función de corriente, que es interesante. Y luego hay un documento que os quiero enseñar que también es muy interesante. Función de corriente. Aquí la tengo esto. Función de corriente. Vale. Resulta que si nuestra ecuación de continuidad en 2D, ecuación de continuidad o conservación de la masa, también se dice. Ecuación de continuidad me dice que la derivada de la U respecto de X más la derivada de la V respecto de Y es igual a 0. ¿Vale? Bien, resulta que si existe una función, función de X y de Y, que cumpla que la derivada de la psi respecto de X es V y la derivada de la psi respecto de Y es la U. Estoy diciendo bien porque a veces el signo de convenio. Derivada de psi respecto de X. Perdona, hay un signo. Hay un signo que me lo he dejado. Es la derivada de la psi respecto de X es menos V. O sea, este es menos. Aquí hay un signo menos. Ahora. Menos derivada de psi respecto de X es V. Es que es una cuestión de convenio. Es decir, si no menos podría estar en un sitio o en otro. Sería lo mismo, pero simplemente es nada. Es una cuestión simplemente de convenio. Si tenemos esto, encontramos una función psi que cumpla estas dos condiciones, ¿vale? Entonces, la ecuación de continuidad se cumple automáticamente. Esta ecuación
de continuidad se cumple automáticamente. ¿Vale? Esto es fácil de demostrar, simplemente es sustituir esto aquí y esto aquí, y lo que queda es muy sencillo. Queda que la derivada de psi respecto de x y respecto de y, derivada segunda. Y aquí tendríamos menos derivada segunda de psi respecto de y respecto de x, y esto evidentemente es idénticamente cero. ¿Vale? Pues son los dos términos iguales. Entonces es una forma de calcular las funciones, las líneas de corriente, porque las líneas de corriente no son ni más ni menos que las funciones de corriente, o sea, los isovalores de las funciones de corriente. Los psi de x, y es igual a una cierta constante, la que sea, estos isovalores, estas líneas, esto determinan las líneas de corriente. Así que os pongo un ejercicio, que es que cojáis el ejercicio que hemos hecho antes, a primera hora, al final, ¿vale? Que recordamos que era, bueno, lo podemos ver aquí. Este ejercicio, que es el que dije, es que tengo que explicarlo porque si no se puede hacer. Donde lo teníamos aquí, ¿vale? Resolver y encontrar y de ¿vale? Pues esto, que aquí era muy difícil de resolver, en cambio, hacerlo con las líneas de corriente, con la función de corriente, no es tan difícil. No es tan difícil. Os dejo esto como ejercicio, ¿vale? Buscar la función de corriente que cumple esto, es decir, buscar una función de corriente que cumpla que la derivada de psi respecto de y sea esto, ¿vale? Entonces es integrar. La derivada de psi respecto de x sea esto, cambiado de signo, entonces es integrar. Luego buscar una psi que cumpla las dos condiciones que hemos encontrado y luego hacer esa psi igual a una constante y se encuentran las funciones de las líneas de corriente. ¿Vale? Volvemos a las transparencias. Ya está. Hay aquí una interpretación física, pero bueno, no es tampoco muy allá, muy importante. Simplemente es, bueno, que se puede demostrar que cuando tenemos un valor de una función de corriente, de una línea de corriente, con un valor de una función de corriente que sería psi1, esto es un isovalor, y esto es otro isovalor, se puede demostrar que la diferencia que hay entre estos dos valores es el caudal que pasa por cualquiera, en este caso una línea, porque esto es D, caudal que pasa por una línea que una estas dos líneas de corriente. Pero bueno, eso para que lo sepáis, de que está aquí, pero tampoco no. Y aquí tenéis una pequeña actividad que es interesante para que la hagáis, ¿vale? Tenemos una velocidad, ¿vale? Una Vx, una Vy, donde la Vx es de esta forma, y dice cómo tiene que ser el Vy para que el flujo sea incompresible, y luego calculáis la función de corriente y dibujáis las líneas de corriente. Y ya está. Ya está. Para terminar la clase de hoy, dejadme que os enseñe un documento que está en el campus, que no es mío, ni mucho menos, pero que me encanta. Es un documento que me gusta mucho. Lo tenéis aquí. Las ecuaciones, no, perdón, no, esta no, 6 formas de análisis de la conservación de la masa. Este documento es un documento bastante antiguo, del año 2001, tiene ya 20 años casi. Son 6 páginas. Es un documento de un profesor del MIT. Os lo enseño así muy por encima, os lo estudiáis vosotros, ¿vale? Os lo estudiáis vosotros, pero yo os explico un poco de qué va. Y vosotros lo miráis con calma porque vale la pena, vale mucho la pena. Resulta que este hombre planteó un problema muy sencillo, ¿vale? Que tiene una solución muy sencilla, pero planteó cómo hacer este problema de 6 formas diferentes, cómo resolver este problema de forma integral, utilizando el teorema de transporte de Reynolds de 6 maneras diferentes. ¿Por qué 6 maneras diferentes? Porque él lo que hace es... Espérate, porque... No, el otro día me pasó lo mismo, solamente me dejaba la primera página, tengo que grabarlo. Ahora sí. Y ahora sí que me deja las 6 páginas. Vale, él lo que hace es considerar las 2 formulaciones que hemos visto. Aquí tenéis las 2 formulaciones que hemos visto antes del teorema de transporte de Reynolds. Fijaros que aquí este producto escalar simplemente lo considera porque ponen una sub n en la velocidad, que es la velocidad, la componente normal, ¿vale?
¿vale? Y fijaros que aquí hay una R y aquí no está la R, porque esta es la formulación con derivada total y esta es la formulación con derivada parcial. Estas dos formulaciones son completamente equivalentes y son perfectamente válidas para todos los casos, ¿vale? Y lo que hace es considerar tres volúmenes de control diferentes. Considera, primero, un volumen de control que sería este que tenemos aquí. Bueno, el problema, explico el problema que es. Tenemos un cilindro lleno de un fluido, agua, si queréis, y un émbolo que está empujando, que está impulsando este fluido. Entonces, este fluido sale por una tubería lateral, ¿vale? Con cierta velocidad. La pregunta es, ¿a qué velocidad sale el fluido por aquí si nosotros sabemos qué velocidad es la que baja este pistón por aquí? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es que la velocidad esta es la relación entre áreas. Es decir, los caudales tienen que ser igual. El caudal que entra, porque la cantidad de agua es la misma siempre. Aquí no aparece ni desaparece agua. Simplemente sale por aquí. Entonces, como la cantidad de agua es la misma, el caudal que entra es el caudal que sale. Por lo tanto, velocidad por superficie es velocidad por superficie. La U por la superficie RU es igual a la V por la superficie R2. Por lo tanto, eso quiere decir que U por R1 al cuadrado es igual a V por R2 al cuadrado. Y por lo tanto, V es U por R1 al cuadrado partido por R2 al cuadrado. Tenéis la solución. Tenéis la solución. En este momento, la solución está aquí. Es esta. ¿Vale? Entonces, utiliza, primer método, con la formulación A, esta formulación de aquí arriba, y utilizando este volumen de control que está aquí dibujado en rojo, que es un volumen de control fijo. No se mueve. Es un volumen de control no deformable. ¿Vale? Es un volumen de control rígido y no deformable. Es un volumen imaginario, evidentemente. ¿eh? Volumen imaginario. Bueno, pues es un volumen imaginario. Entonces, aplica esta formulación a este volumen de control y sale este resultado. En el método 2 aplica el mismo volumen de control, ¿vale? Pero utiliza la segunda formulación, donde ahora ya no tiene velocidad relativa. Os lo miráis, porque es muy sencillo, es muy ilustrativo. En el método 3, el volumen de control es el mismo, pero no es fijo, no es deformable, se está deformando. Esta superficie de aquí arriba baja con la misma velocidad que el pistón. Es un volumen de control que se deforma. Bueno, nosotros decidimos que se deforme con la velocidad del pistón. Y lo hace también con las dos, con volumen de control, con la formulación A y la formulación B. Por último, el método 4 y 5 utiliza un volumen de control, una mica raro. Utiliza un volumen de control, para dar cuenta, el volumen de control puede ser como nos dé la gana, utiliza un volumen de control que engloba una parte del pistón. Volumen de control puede ser como nos dé la gana. Es igual. Lo único que ocurre es que hay volúmenes de control que hacen que el problema sea más fácil o más difícil de resolver. La gracia está en saber utilizar el volumen de control que nos hace a nosotros el problema fácil de resolver. Este volumen de control es complicado. Yo no lo escogería, pero de forma ilustrativa, como para ilustrar que es posible hacerlo con cualquier volumen de control, es un ejemplo muy bueno. Porque fijaros que lo que está haciendo entonces es que en lugar de tener un caudal de fluido, de agua, lo que tenemos es un caudal de sólido. De sólido que esté formando el pistón. ¿Vale? Pero el resultado es el mismo. Bueno, os lo miráis con